A veces el primer encuentro paranormal que tienen las personas es absolutamente injusto. Ocurre en el peor momento, ocurre en una edad en la que no debería de estar pasando y en una circunstancia en la que ya de por sí las cosas no están fáciles. Amelia, que me mandó esta historia, me ha mandado uno de los relatos más crueles que me han mandado y antes de iniciar, te recomiendo que tengas como tu precaución y tu criterio porque vas a escuchar cosas duras. Amelia el día de hoy tiene 30 años. Su vida va bien para que estés tranquilo con esa parte. Pero me dice, narrador, cuando yo tuve entre 9 y 11 años, ocurrieron muchas cosas muy rápidas en mi vida. No sé si todo empezó cuando mi casa tuvo una infestación de hormigas, o si la vez que la habitación de mamá estaba saturada de arañas, o no sé si el día que encontré mi cama toda llena de 100 pies había sido el inicio de esto. No lo tengo claro, son momentos difusos porque hubieron muchas cosas que ocurrieron en esos años y aquí te lo quiero contar. Cuando yo tenía entre 9 y 10 años, un día me entero que mamá y papá, que ya de por sí no la llevaban bien, acababan de decidir que ya no iban a estar juntos nunca más. Yo no tuve tiempo para masticar esa situación, no me dijeron las cosas de la mejor manera, no se dieron el tiempo ni me tomaron en cuenta. Una noche me llevan a mi cuarto para que me duerma en medio de un montón de gritos y cosas que suenan ya bastante agresivas y violentas. Yo no pude dormir bien esa noche y de repente al día siguiente en la mañana, mamá está ayudándome para hacerme una maleta, que yo te digo una maleta, pero eran 2 mochilas que utilizaba para la escuela, una que ya estaba rota de abajo y otra que me habían comprado hace poquito. La llenamos de la ropa, de los libros, de las cositas que tenía y en unas cajitas que consiguió mamá con unos vecinos, nos fuimos de ahí de la casa. La casa no era de nosotros, la casa rentaba papá, pero los dos juntos no les iba bien económicamente. En ese tiempo no me daba cuenta, ahora me queda clarísimo. Cuando mamá se salió, mi mamá era ama de casa. No tenía nada que hacer afuera, tenía años de no conseguir un trabajo. Así es que fuimos brincando de una colonia en otra colonia, de casas que estaban descuidadas a casas que cada vez estaban en peores condiciones. Y eso era porque mi mamá, primero con sonrisas y de forma bonita les daba el dinero en sobre, y yo me fui dando cuenta que regresaban los renteros a los 2, 3 días enojadísimos porque decían que el dinero no estaba completo. Y mi mamá con mucha vergüenza les decía que no, que ya había un error, pero yo me daba cuenta porque la conocía. Mi mamá estaba mintiendo. No tenía con qué pagar, pero necesitaba un techo, necesitaba algún lugar. Y eso nos fue llevando de una casa mala a una casa peor, hasta que finalmente entramos en un narrador que no se la deseo ni a la peor de las personas que haya conocido en esta vida. Era una casa que olía a humedad. Tenía aparte un tipo de ambiente, de presencia que estaba malévola. La casa se veía descuidada de mucho tiempo. Había ventanas rotas. Había muebles, había un silloncito en la sala, había una mesa y unas sillas en el comedor, había un par de camas en el segundo piso, pero esas cosas estaban viejísimas y sumamente sucias. Lo que al día de hoy, y no le quiero preguntar a mamá, porque fue un momento también muy duro para ella, lo que al día de hoy hace que me dé cuenta que se me hace que en esa casa no pagábamos renta, nos metimos, como que era una casa abandonada. Entonces, narrador, no lo sé, no le voy a preguntar, pero no recuerdo ninguna vez que en los meses que estuvimos ahí haya llegado el rentero. Estábamos en un lugar tan violento y tan pesado que en ocasiones se escuchaban disparos a plena luz del día. Mi mamá me agarraba de donde estuviera, me abrazaba con fuerzas, me llevaba corriendo a la pared como más ancha del comedor, se tiraba en el piso y jugábamos a estar acostadas en el piso hasta que se acabaran los ruidos, y me decía que va a ganar la que dure más tiempo. Mi mamá me pedía que por favor, que cuando pasara eso y ella no estuviera, que jugara eso sola y que tenía que durar más todavía que cuando ella estaba ahí. Y yo de niña no entendía el juego, no se me hacía chistoso, pero al final era un momento que pasaba con ella y yo veía a mi mamá muy preocupada, así es que le seguía el juego. Hasta ahora de adulta entiendo que me estaba protegiendo de alguna bala que se hubiera perdido. Estábamos en un lugar en el que se escuchaban gritos. En las noches se escuchaban un montón de vehículos que se movían y escuchabas a personas que estaban como intentando hablar pero traían la boca tapada. El lugar no era bonito, era muy peligroso y ahí en el poquito tiempo que estuvimos, mamá me prohibió salir. No podía tener contacto con nadie. De hecho, la casa no teníamos luz. No prendíamos ningún aparato ni nada porque no había para apagar la luz. Y yo no sé cómo le hacía mamá, pero todos los días llevaba algo para comer. Ella se iba desde temprano y regresaba en la tarde a veces con algo de dinero,
a veces con un pan por la mitad, a veces con como un platito que venía tapado y traía algo de comida y nos la repartíamos. Mi mamá estuvo siempre echándole ganas, igual las decisiones que tomó no fueron las mejores en su momento, pero siempre fue como con la mejor de las intenciones. Ahí en esa casa, yo descubrí que el infierno sí existe. Cuando yo estaba en esa casa, en algún momento, y te digo que no recuerdo exactamente cuál fue, la casa entera empezó a tener muchas hormigas. Pero cuando te digo muchas, narrador, no pienses en unas 5, 10 o 15. Imagínate más bien que te acuestas en tu almohada, sientes que se empieza a mover, y entonces, en medio de la noche, solo con un poquito de haz de luz que entra por la ventana de algún vecino que tiene una luz prendida, o tal vez, si tienes buena suerte, de una luna llena, agarras la colcha de tu almohada que está viejísima, sucia y fea, la sacudes y salen bolas y bolas y bolas de insecto que cuando caen en la cama se empiezan a mover solos por ahí y solo ves estas bolas negras con patitas que se empiezan a dispersar y no paran de salir. Cuando te digo que estaba infestada de hormigas, es que de repente veías una hormiguita saliendo de la pared y cuando la aplastabas se caía ese mosaico solo para que saliera una cantidad tan grande de hormigas que si te quedabas ahí te podían cubrir el cuerpo entero y no te dejaban ni un pedacito sin una hormiga sola. Eran unas cantidades tremendas y yo estaba sola en la casa. Cuando eso pasó en la noche, ni siquiera me atreví a gritar porque entendía que donde estábamos era peligroso. Así es que me mordí la lengua, me bajé de la cama y empecé a sacudirme en la habitación y en el pasillo. Llegué a la habitación de mamá y la habitación de mamá estaba cerrada. Lo peor es que volteo para irme a las escaleras del primer piso y veo que hay un señor ahí que está parado. El señor tiene unos ojos rojos y está muy raro porque trae un tipo de gorra o sombrero que le salen unas orejas así largas, grandes. Yo no sé si es un bromista, yo no sé si es un payaso, yo no sé quién sea, pero me da un miedo tremendo. Ya no me atrevo a ir a mi habitación, narrador, me da mucho miedo. Me pego la espalda contra la puerta de mamá, me voy sentando en el piso agarrando con mis brazos mis piernas y empiezo a golpear con mi nuca la puerta de mamá para ver si escucha que le estoy tocando. En algún momento me quedé dormida entre los llantos que tuve ahí o sollozos porque no era lágrima suelta ni moco tendido porque ahí no había que hacer ruido. Esa cosa de ahí, ese hombre le quería prestar nada de atención, así es que intentaba estar viendo al piso, pero de repente sentí que la sombra estaba muy cerquita. Vi como unos pies que no traían ni zapatos ni nada, y en algún momento perdí la conciencia. No tengo los detalles exactos, no vi más, no me acuerdo de esa noche. Lo único que me acuerdo es que me desperté en la cama de mamá con la puerta cerrada y no había ninguna nota, no había nada, yo ya sabía que ese día tenía que pasar desapercibida. Los siguientes días son un poco más tranquilos, pero algo raro se vive en la casa. En la casa se siente una tensión tremenda. Es de repente como si el aire fuera ya no así translúcido y como cuando lo sientes en tu habitación que vas caminando y puedes a veces sentir si agarras velocidad aire entre los dedos de las manos o en la cara. No. Era como si cuando caminara rápido se te pegara algún tipo de hoja de papel delgaditita que sabes que si le empujas tantito más se va a romper. Era una sensación de una tensión ligera, como si agarraras una liga chiquititita y le estiraras un poquito. Era una sensación muy rara. Al momento de caminar, sentías como si empujaras algo. Al momento de respirar, sentías como si jalaras con un poquito de fuerza algo. Si te quedabas estático, sentías que esa cosa se acumulaba alrededor tuyo y te presionaba un poco. Era una sensación fea. Era como si hubiera algo o algunas cosas ahí alrededor y estuvieran contaminando todo. Como si el aire ya estuviera viciado. Como si respirar ya no fuera tan bonito. Buscaba irme al piso de arriba. En el piso de arriba había una habitación que mamá la había cerrado y le había puesto una silla en la zona de la chapa, en la de la cerradura, porque adentro, cuando llegamos, había basura y había una ventana rota. Y mamá con eso la dejaba cerrada y me decía que siempre tuviera cuidado de esa habitación. Ahora ya entiendo que por ahí se podía meter a alguien y mi mamá me estaba cuidando de eso, pero en ese momento yo necesitaba respirar y esa habitación con la ventana rota era mi salida. Así es que fui, abrí la puerta y cuando abrí la puerta solo vi que debajo de la ventana una persona se levantó. Me regresé, cerré la puerta de golpe, le pegué la silla y lo raro es lo que escuché. Escuché como si un montón de palomas hubieran empezado a aletear a la vez
y después ya no se escuchó nada. Narrador, esa casa era una pesadilla. Era como si me quisiera comer, como si me quisiera devorar. Yo no le quería decir nada a mamá. Mamá ya suficientes preocupaciones tenía. Y un día le pedí nada más que si por favor nos podíamos dormir juntas. Mi mamá me dijo que no, que necesitaba descansar, que en la mañana tenía que buscar trabajo y que si dormíamos juntas ella no iba a dormir para que yo estuviera bien. Me abrazó, me pidió que fuera fuerte, me acompañó a mi habitación y cuando entramos las dos en mi habitación y ella quita una sábana que estaba toda agujerada y toda fea, ve en la cama, en el colchón viejo, que todo está lleno de 100 pies. Y narrador, ella se quedó aterrada, helada. Yo ni siquiera tuve que reaccionar. Vio eso y en menos de un segundo me está abrazando y dice, vente, mijita, vente a dormir conmigo. Y se mete en su habitación, cierra la puerta de golpe, me abraza y me dice, todo va a estar muy bien pronto, mijita, todo va a estar muy bien pronto. Y ahora la que estaba llorando era ella. Yo tenía miedo, narrador. No soy afecta a los insectos, definitivamente. Hormigas y 100 pies no son cosas que me vayan a gustar. Aparte se ven horribles en la oscuridad. Y cuando ves que son tantos es algo que te hace sentir como pequeñito, como feo, no sé cómo decírtelo. Esa noche también me quedé dormida en algún momento. Solo recuerdo que en momentos me despertaba y veía a alguien parado al lado de la cama. Y no era como si me sintiera protegida. Yo sentía que era el dueño de los 100 pies. Yo sentía que era el dueño de las hormigas. Y me quedé pensando en la noche, llévate a tu mugrero, llévate tu mugrero. No lo queremos aquí, déjanos en paz, llévate tu mugrero. Al día siguiente, narrador, me levanto en la habitación de mamá, estoy en la cama y te lo puedo jurar que lo viví así, aunque no tenga ningún sentido. Estoy acostada en la cama, mamá no está, me levanto y donde levanto la cabeza siento como si hubiera cruzado telarañas. Me las quito de la cara y veo como toda la habitación tiene telarañas por todas partes y me da un miedo terrible. Me voy corriendo a la puerta está cerrada, intento abrirla, comienzo a gritar por primera vez y escucho que en la habitación cerrada comienzan a aletear las palomas. Me da un miedo terrible, no sé ni qué hacer ahí y de repente, como si estas cosas se burlaran de mí, la puerta se gira sola, se abre, volteo a la habitación para adentro y ya no hay ninguna telaraña. Y ya estoy libre en esa casa, como si estas cosas me dijeran, me perteneces. Yo hago contigo lo que quiera. Narrador, durante los siguientes 2 meses, yo estuve viendo continuamente insectos en diferentes partes. Estuve viendo una sombra que se levantaba desde el piso y tenía la forma, imagínate que estás viendo un chivo y el chivo se pone de pie y las patas delanteras las hace hacia abajo. Era un chivo que estaba parado y era mucho más alto que un chivo que estaba de pie. Y este chivo en ocasiones tenía los ojos rojos, en ocasiones tenía los ojos blancos. Y desprendía, te quisiera decir que es un hedor, pero no era el aroma, era la sensación, era como su tamaño, como si fuera su presencia, sus intenciones, como si fuera algo 10 veces más grande y que en lugar de esas patas tuviera garras y estuviera de punto de aventarse encima y deshacerte. Fueron los peores meses de mi vida. Un día le dije a mi mamá, mamá, esta casa es mala, y me dijo al oído antes de dormirme, ya sé, mijita, no dejes que se den cuenta que te dan miedo, ya sé, mijita, pronto van a cambiar las cosas. Mi mamá consiguió un novio y lo primero que hizo fue hacer que el novio nos sacara de ahí. En los siguientes años me juré y me perjuré que nunca iba a volver a vivir algo así. Cuando estaba en la escuela, buscaba trabajo ahí mismo en la escuela. Me daban pequeños trabajitos, entendía que estaban en la necesidad que estaba. Cuando llegué a la secundaria, era de las más aplicadas. Tenía trabajos afuera en lugares en los que no deberían de contratar niños, pero eran trabajos muy simples como lavar platos, como ir y barrer a trapear, y yo se los pedía, se los suplicaba que por monedas, y especialmente para empezarme a ser un poco más ruda, porque no quería que si en algún momento de la vida me tocaba estar en otra casa así, esa cosa que se ponía de pie volviera a alimentarse de mí. En el WhatsApp de las pesadillas, que por cierto, ahí se los digo en el sábado de sombras, en los últimos 5 minutos se los pasamos, ahí me topé esta semana una historia que se me hizo sumamente curiosa. Me sentí identificado. Damaris me dice que ella por fin entiende a lo que yo me refiero con que hay realidades
que a veces no sabemos con qué nos estamos enfrentando y que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de lo paranormal. Y me dice, narrador, cada vez que lo decías, yo respondía lo mismo. Como si tú, narrador, fueras un miedoso que simplemente está poniendo precauciones de más cuando ya no son necesarias. Nunca había experimentado nada, para mí solo estaba escuchando historias de terror. Por eso como que no me gustaba eso que dijeras, no te lo creía. Pero me pasaron 3 noches seguidas algo que nunca antes había vivido. Y te lo quiero decir, yo soy una persona muy juguetona, muy curiosa. No soy una persona miedosa y no soy una persona tampoco como que le piense tanto las situaciones. Más bien, yo me aviento y ya. Entonces, narrador, fíjate que en 3 ocasiones seguidas me pasó esto que estuvo muy raro. Me desperté en la noche, me dan ganas de bajarme de la cama, no de ir al baño, no de hacer algo en la casa, solo de bajarme de la cama, y en el momento en el que bajo de la cama y volteo, veo mi cuerpo ahí, acostado. Veo a mi esposo al lado y digo, estoy teniendo un viaje astral. Y otra parte de mí dice, Damaris, estás dormida, lo que estás teniendo es un sueño. Y dije, bueno, una u otra es para mí, me la voy a pasar con ganas porque nunca había vivido esto. Y empecé a caminar, pero no sabes, narrador, me sentía como una niña chiquita haciendo una travesura. Empecé a andar por mi habitación, salgo por el pasillo principal, llego a la habitación de mi hija. Cuando llego a la habitación de mi hija, quiero abrir la puerta, pero me doy cuenta que en el momento en el que veo a mi hija en mi cabeza, ya estoy adentro enfrente de ella y digo, ¡oh, esto es otro nivel! Estoy al lado de mi hija, me acerco, le quiero decir algo al oído, pero me doy cuenta que de mi boca no salen palabras. De hecho, no siento los labios, es diferente, es como si fuera nada más mi conciencia y estoy ahí con ella. Inclusive me doy cuenta después de eso que al momento de moverme no necesito estar moviendo mis hombros como lo hago normalmente al caminar, porque puedo estar como simplemente andando de un lugar para otro como deslizándome. Lo que tú dices que pasa con esos fantasmas, como que ya lo entendí. Estaba ahí, enfrente de mi niña, estoy intentando hablar y me doy cuenta que no, me doy cuenta que me puedo deslizar, pienso en mi hijo y ya estoy en su habitación. Cuando estoy en la habitación de mi hijo, digo, hijo de tu madre, porque me doy cuenta que el grandísimo hijo de la fregada tiene una colcha arriba y tiene prendido su celular y está viendo algo. Y yo, ¿me viste la cara? Te pones la colcha para que no se vea luz debajo de tu puerta y así no vengo y te regaño porque de repente doy rondines en la noche para ver que estén bien. Y resulta que este hijo de la fregada ya descubrió manera y me quedo pensando ahí, ¿y cómo le hace para estar escuchando? Así es que de alguna manera me asomo y veo que trae audífonos y me doy un coraje. Narrador, trae mis audífonos. Los audífonos que traigo 3 días perdidos los trae. Me doy una encabritada y me salgo de ahí. Pero es muy raro lo que pasó en ese instante. Cuando me salgo de ahí, estoy en la habitación de él y estoy bien enojada, pero estoy bien divertida. Y él se quita su colcha y se queda viendo exactamente donde yo estoy. Y en eso, despierto y ya estoy en mi cuerpo, estoy en mi habitación. Volteo y está mi esposo. Todo estaba exactamente como en el sueño, pero la verdad es que somos bien rutinarios. Que paranormal eso no tiene nada. Siempre nos dormimos parecidos, los dos tenemos 2 pijamas y es una o es otra, y estábamos vestidos como nos fuimos a dormir esa noche. Así es que yo creo que estuve dormida, que tuve un sueño muy loco y al día siguiente voy a revisar a ver si esto fue una premonición, porque mi hijo se llevó mis auriculares y eso no lo voy a dejar pasar. Así es que duermo ya a gusto toda esa noche. Al día siguiente, estoy ahí, se me olvida el tema de mi hijo, estoy preparando un almuerzo y me estoy acordando todo el tema de este viaje y cómo pasó, y me quedo con un anhelo, ojalá que esta noche vuelva a pasar. Cuando veo a mi hijo, se me olvida por completo el tema de los auriculares y el enojo que tuve en la noche ya se siente algo tan lejano que en ese momento no tuvo nada de importancia porque él vino y me contó algo acerca de una tarea. Y bueno, el día avanza. Llega la noche, me voy a dormir. Narrador, me voy a dormir abrazando la sábana y en lugar de estar haciendo oraciones, estoy diciendo ojalá, 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 ojalá. Y lo que estoy pensando es que estoy pensando como si me empujara desde adentro, como si me saliera del cuerpo, como si brincara de adentro para afuera. Y me estoy imaginando una y otra vez como que me vuelvo a ver y me vuelvo a ver y me vuelvo a ver si eso me ayuda en algo. Y de repente escucho el ronquido de mi esposo y me enojo y digo, no, ya me desconcentró. Y cuando lo volteo a ver, me veo que estoy acostada. Y digo, ¡ah! Se logró, se logró.
Y pues ahora comienzo, ya con las nuevas habilidades, me deslizo a la parte de las escaleras, quiero bajar al primer piso. Cuando bajo al primer piso, algo pasa muy extraño. Y este sueño se está volviendo pesadilla y no me gustó. Se siente el primer piso muy oscuro y en el primer piso entra mucha luz del exterior, pero se siente muy oscuro. Lo peor es que veo sombras que se mueven. Pero a mí no me van a estar dando miedo, la casa es mía. Estas sombras son invitadas y se van a portar bien y si no se van. Así es que yo me empiezo a deslizar por ahí, pero después empiezo a sentir frío. Y está muy raro porque antes no sentía temperatura, pero ahora sí empiezo a sentir frío y digo, qué raro, esto está muy raro. Y entonces siento que alguien se para detrás de mí. Ahí sí me da miedo, me imagino a mí en mi cama, ya me estoy viendo y digo, no, ya, hasta aquí. Y me despierto, narrador. Donde me despierto digo, no, ya no quiero que pase hoy, qué susto, estuvo feo eso. Pero al mismo tiempo viene mi lado maternal y digo, mis niños. Y me voy caminando, abro la puerta de uno y de otro, están totalmente dormidos. Ahí me acuerdo de los audífonos de mi hijo y ahora sí me pongo una nota mental. Mañana le voy a reclamar a este canijo. ¿Dónde dejó mis audífonos? Y estoy seguro que fue una premonición, que no fue un sueño. Me voy caminando al piso de abajo y cuando bajo, narrador, la sensación es tranquila. Están las luces como siempre, no hay ninguna sombra, pero está muy frío. Y eso me hace sentir muy rara. En la parte de arriba de la casa es caliente, abajo se siente muy frío. Y después ya dije, me estoy sugestionando, aquí no hay nada, voy prendiendo las luces, me preparo un cafecito, me termino de tomar mi café, me subo y eso fue como para decir, aquí estoy, es mi casa. Me fui a dormir. Cuando me levanto es de mañana, voy a preparar el desayuno a mis niños, voy a preparar el desayuno a mi viejo, estoy haciendo ahí las cosas, mi viejo se despide, se lleva a los niños y le digo a mi hijo, oye, tengo que hablar contigo de algo muy serio. Y nada más veo donde pela los ojos y se va corriendo con su papá. Y ya yo acá me quedo sonriendo donde, si tienes mis audífonos. No le dije nada, me voy a hacer mis quehaceres, pasa todo el día. El día siguiente en la noche mi niño tuvo una situación mientras estaba jugando fútbol, así es que decido que no es el mejor momento para decirle lo de los audífonos, lo dejo en paz, me voy a dormir y ahora sí me quedo con él. No sé si quiera que vuelva a pasar eso, no sé, no estoy segura. Y mientras estoy pensando eso, narrador, me quedo bien dormida y después de quedarme bien dormida, siento que alguien me zarandea. Cuando abro los ojos me estoy viendo, pero veo como si dos manos estuvieran cubriéndome y ahora sí puedo ver como mi cuerpo y el cuerpo que está ahí acostado y estas manos son oscuras y me están zarandeando. Me da un susto que no te puedo decir qué, pero al mismo tiempo mi lado maternal y aparte mi viejo está dormido, lo tengo que defender, si no, ¿cómo? Entonces me volteo y no hay nada detrás de mí, pero las manos me vuelven a agarrar. Me voy corriendo y ahora sí se me olvida que me puedo deslizar y eso. Salgo de mi habitación, mi cuerpo sigue en la cama, esto es un sueño pero es una pesadilla horrible. Me voy a la habitación de mi hijo y estoy pensando, ojalá que esté despierto, así algo me va a ayudar ahí para despertarme. Llego a la habitación y narrador, algo pasó porque logro abrir la puerta y donde abro la puerta mi hijo se levanta y digo, no hombre, este sueño está brutal, se los tengo que contar el día de mañana. Entonces mi hijo voltea a verme y cuando me ve, pega un grito en el cielo y en eso me estoy despertando y estoy escuchando a mi hijo gritando. Me salgo de la cama, voy a ver qué pasó. Cuando llego a la habitación de él, la puerta está abierta, mi hijo está en la cama como lo vi. Cuando lo veo me da un susto y me dice, mamá, se me apareció tu fantasma y detrás de ti había un demonio todo negro, todo feo, ya no quiero dormir. Dice, narrador, entonces no estuve soñando. Al día siguiente, cuando le digo lo de los audífonos, me dice, sí, hace 2 noches los dejé de utilizar, creí que te enojaste mucho, porque estaba acostado, me tapé para que no vieras la luz, y entonces cuando estaba ahí, de repente se me apareció tu fantasma de frente, y cuando me quité la sábana para ver qué estaba pasando, estabas ahí parada, te fuiste, y después de donde tú te quedaste, llegó una sombra muy fea, como alguien encorvado, con uñas largas de ojos rojos, se me quedó viendo y me sonrió, me volví a tapar y dije, no, ya no voy a estar utilizando los audífonos de mamá. Dice, narrador, creo que traje algo a la casa y ya te entendí por qué dices que estas cosas pueden llegar a ser peligrosas, como que lo atraje cuando me salí de mi cuerpo y ahora el problema es que no sé qué hacer. Hay trabajos serios y hay trabajos relajados. Hay trabajos que te piden estar demasiado atento a todos los detalles.
porque las decisiones que tomen pueden ser de vida o muerte para ti o para otros. Hay una chica que disfruta mucho su trabajo. Su nombre, vamos a ponerle de nombre Luisa. Luisa trabaja en una estancia geriátrica. Es un tipo de asilo de ancianos, pero al mismo tiempo es como si fuera un pequeño hospital. Te voy a dar datos para que me entiendas, porque es un nuevo negocio en el que ella se integró como enfermera y le estaba encantando todo el giro hasta hace apenas 2 semanas que ya todo cambió. Imagínate esto. Estás en un lugar con personas de la tercera edad con las cuales tú sientes una conexión tremenda. Estas personas, la mitad están muy delicados y la otra mitad no están delicados, están muy lúcidos y se sienten personas activas. Resulta que estás en medio del bosque. Estás a más de 20 kilómetros de la ciudad. Pero tú no estás solo con ellos y no estás en un lugar tétrico. Es un lugar súper lujoso, hermoso, precioso, lindo, gigante y con un cuerpo de personas, con un equipo técnico de puros expertos en su área. Son más de 15 personas técnicos de diferentes áreas que están trabajando ahí, que incluye junto con 2 cocineros. Tienes las mejores comidas, es una estancia de lujo y estás con personas muy delicadas, pero que son de familias muy ricas que están pagando esa estancia. Y estás con personas que hicieron su fortuna, pero al día de hoy son mayores, están solos y quieren un lugar en el cual se encarguen de sus pendientes y puedan tener un estilo de vida como muy, muy completo en una visión 360 y con muchos lujos. Luisa viene de hospitales como de seguros sociales. Viene de lugares en donde no hay instrumental para trabajar, se tienen que pelear por cosas con sus compañeros porque es parte del medio. Y brinca a un lugar en el que no falta nada, come de lujo, tiene habitación propia, se pueden ir a bañar en una zona de baños que son unos baños que tienen hasta este tipo de tinas, champú, jabón y eso. No tienes que gastar nada en nada. Prácticamente el tiempo que estés permaneciendo ahí, el sueldo íntegro es ahorro. El fin de semana te puedes ir si quieres o te puedes quedar ahí y no gastas nada. Y vas a seguir teniendo tus cocineros y vas a seguir pasándola bruto. Ella tiene reemplazo, son 3 enfermeras, los doctores tienen también reemplazo. Y así es un lugar que está muy, muy, muy bien hecho. La vista. La vista es la cosa más impresionante que te imagines. El lugar es hermoso. El lugar es nuevo. Pero aparte, hay un corredor que está lleno de ventanales en el que puedes ver todo el bosque porque tú estás en una parte alta. Y en esa zona de ventanales, para que las personas en la noche no se vayan a la zona del comedor porque de repente a los señores grandes se les antoja un bocadillo, cierran unas puertas de cristal que les ponen como un tipo de calcamonía para que no se vayan a golpear de frente, y es un lugar en el que simplemente la vista es como estar en un cuento de hadas, es algo que no ves en la ciudad. Ese lugar de un lado te da el bosque y del otro lado te da el jardín. Una alberca, hamacas, camas, sombrillas grandes y unos árboles preciosos. El lugar es tremendamente grande, es una delicia, es un descanso. Trabajar ahí para Luisa es muy importante. Es muy importante porque los sujetos que están delicados son de familias ricas. Si cometes un error, el problema va a ser enorme. No va a ser cualquier cosa. La paga es increíble. Entonces vale la pena el riesgo. Así lo es para ella. Y está allá. Y lleva trabajando ya 1 año. Y te puedo decir, según sus palabras, me cambió la vida. Me cambió la vida. Lo que he ahorrado, jamás hubiera creído que lo iba a poder ahorrar. He podido comprarme cositas. Casi ni siquiera quiero salir de vacaciones porque, diferente a lo que puedan creer muchos, estas personas, aun cuando vienen de familias ricas o son personas ricas, son muy lindas personas, son personas muy atentas. Entonces hemos hecho más bien como un tipo de casa-hogar, una comunidad, y nos llevamos todos bien. Ha habido personas del personal, gente del cuerpo técnico, que no ha entonado, que no ha traído como esta misma vibra, y pues lamentablemente después de un tiempo le dan las gracias a las personas y se van, y los cambian, porque quieren tener un ambiente relajado, un ambiente bonito. Entonces te puedes imaginar, narrador, yo estoy de vacaciones, me están pagando increíble y estoy con amigos. Esa es mi forma de verlo, estoy feliz. El lugar está tan bonito. Nunca hubiera podido pagar un lugar así, jamás en la vida, y aquí estoy viviendo. Entonces para mí, esto iba a ser el futuro hasta que me corran. Y yo las cosas las hago, o sea, si tengo que dedicarle 5 minutos a algo, le dedico 20, no importa.
lo hago perfectamente bien, soy muy minuciosa, meticulosa, muy cariñosa con todo el mundo. Todos me quieren ahí, yo quiero a todos y las cosas que hago las hago perfectamente bien. Te cuento todo esto para que entiendas que ese lugar no tiene ninguna mala vibra, no tiene ninguna sensación extraña, no tiene ninguna historia rara, no hay nada de eso. Hasta lo que me pasó hace apenas unas semanas, que no tiene sentido, y después me estoy dando cuenta que hay algo más oculto ahí, y es donde ya me dejó en la línea de no sé si lo quiero saber o no. Ahí te va lo que me pasó. No es tan normal, y es apenas la segunda vez que pasa, que los chicos y chicas, que es la forma en la que yo me refiero a mis viejitos, van a ir de vuelta a la ciudad y van a ir a una obra de teatro. No es tan normal. Como son personas que unas están delicaditas y otras están mayores y están en esta casa de descanso, llevarlos a la ciudad, que estén con todo el barullo, aparte el camino, que es casi una hora para llevar una buena velocidad, subirlos, bajarlos, los cambios, los ruidos, es mucho estrés. Entonces no es tan normal. Pero cada vez que se hace eso, te vuelvo a decir, es la segunda vez, resulta que nos permiten a nosotros, si queremos ir, los podemos acompañar, pero si nos queremos quedar, es como si nos hubieran pagado un hotel de un día. Y yo dije, me quedo, no lo pienso dos veces. Meterme a la alberca, irme a bañar, ir a hacer conteo de medicinas, pero tienes como 5 horas para hacerlos y yo lo tengo al día, no le tengo que gastar casi nada de tiempo a eso. Entonces, pedirle a los 2 cocineros que tenemos comida al gusto, según las cosas que tienen ya guardadas. No, yo no lo pensé. Le digo a una amiga, con mi mejor amiga que ha sido del trabajo, ella me dice, claro que vamos a quedarnos, nos dan permiso, nos quedamos ahí, y está brutal. Vuelvo a decir, como vivimos en un lugar en el que nos sentimos en familia, aprovechamos y yo me puse a barrer una estancia, mi amiga me ayudó trapeando, hicimos el aseo de unos cuartos, nos fuimos a la alberca, agarramos la platicada, nos dieron de almorzar delicioso, y de repente escuchamos un estruendo. Se nos hizo muy raro. Me dio un poquito de miedo. Nosotros íbamos a entrar en la parte de estancias. El estruendo sonó en el área de cocina. Nos acercamos con los cocineros, nos dijeron que venía desde afuera y les dijimos que por seguridad de nosotras nos íbamos a cerrar esa puerta de cristal y nos íbamos a ir a la zona de habitaciones para darnos un baño, para alistarnos, que por favor estuvieran vigilantes. Y los cocineros se pusieron nerviosos. Y entonces les decimos así como que a ver qué pasa, qué sucede, por qué están nerviosos. Es que mejor no cierren la puerta de cristal, déjenla abierta. Y ya yo y mi amiga le decimos, no, espérate, es que vamos a estar las dos. Y pues no, solo estamos nosotras dos y si se siente como que un poquito feo que fuese estruendo. No vaya a ser que quiera ser alguien que se quiera meter de fuera. De hecho hay que ir llamando ya personas para que estén atentas que sonó algo raro aquí. No, en serio, es que no cierren la puerta de cristal. Mejor así, y nosotros llamamos. Narrador, pues me entró la desconfianza. Yo no me sentía a gusto. Y dije, estos sujetos, o sea, yo me siento en medio de una familia, pero esto está muy raro. Así es que voy con mi amiga, con mucho silencio cerramos la puerta de cristal que divide las dos áreas, nos vamos caminando a nuestros cuartos, decidimos que nos vamos a bañar en el mismo cuarto, en la misma habitación, para estarnos vigilando. Entonces me meto yo primero, me baño y todo, me cambio en el baño, salgo ya en mi toalla, pero ya voy vestida, y esta chica entra entonces al baño, ya termino de vestirme afuera, cuando termina todo muy bien, y entonces sale ella de la habitación, va caminando, se escucha un estruendo, me asomo, y está ella a 15 o 20 metros rumbo a esta zona del cristal, de la puerta de cristal que divide, y está parada y no se mueve, pero se ve asustada. Yo la veo de espaldas, pero lo notas, está temblando, una mano la tiene adelante y la otra la tiene a un lado como si quisiera detener algo. No le puedo ver la cara, pero me la imagino que tiene los ojos abiertos y la boca abierta porque la mujer está ahí congelada. Me acerco detrás de ella lentamente, vuelvo a escuchar un estruendo, pero ahora sí lo noto. Es la puerta de cristal y se agitó, como si alguien le hubiera pegado, como si alguien le hubiera pateado, y me entró mucho miedo. Volteo para ver la puerta de cristal, me asomo al lado de mi amiga y entonces veo que por dentro de la puerta de cristal hay una sombra oscura gigante y está empujando de vez en cuando la puerta y es lo que está generando el ruido. Me da un miedo, narrador, que no te puedo decir. Volteo con mi amiga está boquiabierta, está congelada, le tiemblan los labios. Volteo otra vez con la sombra y la sombra la tengo enfrente de mi cara viéndome directamente a los ojos. 2 ojos rojos a menos de 20 centímetros
y todo un aura así como negra, totalmente negra, y de repente esa cosa en un parpadeo ya no está. Me da un miedo que no te puedo decir. Me voy corriendo a la cocina, abro la puerta de cristal, regreso con mi amiga, hago que salga como de su trance raro. Ella estaba balbuceando, le digo, cállate y vente, vamos a salvarnos, no te quedes ahí como sonsa, mensa. Y me la traigo estirando del brazo, nos metemos en la cocina y vamos con los cocineros y les decimos, oigan, es que nos pasó esto. Y nada más volteé y me dice, señorita, yo le dije que no cerrara esa puerta. Al duende no le gusta que la cierren en el día. En la noche no hay problema, pero en el día no la cierren. ¿Cuál duende? El duende, hombre, a veces es chiquito, a veces es grandote, pero tiene los ojos rojos. Ese duende como que es dueño de aquí y no le gusta que le anden cambiando. Mejor no cierren la puerta. Dice, narrador, cuando me dice eso, yo no sé ya ni cómo reaccionar. No sé si me está diciendo eso para que me ría, para que llore, para que me vaya, para que me persine. Mi amiga está en shock completo. Me la llevo a la zona del comedor, nos sentamos, nos sirven de comer. Te estoy hablando en el por qué nos quedamos ahí. Me lo sigo preguntando porque fue la cosa más idiota que pudimos haber hecho. Nos debimos de haber ido, aunque bueno, estamos en medio del bosque y no tenemos un vehículo para llegar a esa zona, entonces también no hay muchas alternativas. Pero no hablamos a nadie, no hablamos de emergencias, no hablamos con nadie. Cuando en esa noche llegan mis muchachos y muchachas, yo le empiezo a decir a los enfermeros y a los encargados y a algunos doctorcitos con los que tenemos confianza acerca de lo que habíamos vivido. Y todos empiezan a reír y me dicen, hasta que te topaste con el duende. Bueno, ¿dónde demonios estoy viviendo, narrador? Dice, ya no sé si quiero saber qué es eso el duende, porque lo dicen con una familiaridad. Los doctores que no creen en nada, lo dicen, el duende, el duende. Dice narrador, me acaban de destruir mi hotel de lujo y ahora parece que es un hotel embrujado. Cuando Efraín estaba en la preparatoria, vivió una situación sumamente extraña. Una situación que se prolongó casi 5 meses de su vida y lo dejó marcado hasta el día de hoy. Esto pasó hace casi 20 años, pero lo sigue recordando fresco porque es algo que le cambió la vida para siempre. Efraín en ese entonces es un muchacho normal. Normal entre comillas. Normal como tan normal podemos ser cualquiera de nosotros. Efraín es un tipo que está con un tema de sobrepeso, que acaba de bajar de peso y ahora que bajó de peso, resulta que ha sido muy atractivo para cierto círculo de chicas que estaban alrededor de él. Y es algo que no sabía él que podía tener. Ser atractivo, que lo buscaran las mujeres, ser popular, nunca lo había vivido. Con eso no te quiero decir temas de que con sobrepeso sí, sobrepeso no, ¿quién soy yo para decirlo? El tema es que él estaba viviendo eso. Y cuando él vive esta situación como de atención, lejos de volverse alguien arrogante, se volvió alguien inseguro. Dice el narrador, me volvió una persona muy huidiza. Cuando las personas volteaban a verme, cuando las chicas me querían sacar conversación en la preparatoria, me ponía muy nervioso. Y me gustaban. Y había muchachas que me gustaban mucho, pero no sabía qué decir. Yo no soy una persona que sepa hablar mucho, no soy una persona que te sepa llevar una conversación. Estaba acostumbrado a estar solo. Estaba acostumbrado a yo llevar como conversaciones con amigos en los cuales ellos son los que hablan y a veces respondo. Pero aquí era como si esperaran algo de mí, yo no sabía qué hacer. Eso empezó a hacer que yo me volviera como un poquito gris. No tenía mucha conversación, ya no me juntaba tanto con amigos, de por sí ya tenía poquitos. Y aparte en mi casa, a mi papá le empieza a ir muy mal y eso hace que de una casa muy bonita donde vivíamos la tenga que vender y nos vamos a una casa que era la mitad de grande que la anterior y era una casa en la cual pues no había ningún problema, pero sí sentías la diferencia. En la otra todas las habitaciones tenían pintura, aquí las habitaciones muchas estaban en obra gris, estaba el muro prácticamente así pelón, veías el block, veías donde estaba el cemento de unión entre los blocks. Y bueno, no pasa nada, yo me adapto, entiendo las cosas, no soy un niño en ese entonces, capto la situación de mi papá, no le exijo nada. Pero en esta casa, después de 3 meses de estar viviendo y yo inseguro, empezaron a pasar cosas muy extrañas, no entiendo por qué. En mi escuela, porque aquí te estoy hablando que ya iba como en el último o en el penúltimo semestre, pero estoy a punto de cerrar la prepa. En mi escuela hay una chica que me gusta mucho. Es súper bonita, pero viene de una familia adinerada. Ella me llama mucho la atención, es como una chica darketona,
se viste oscuro, se pone un rímel oscuro, se ve donde quiere resaltar este contraste como de ser, como esta chica de los locos Adams, ese estilo. Y ella me llama la atención, me gusta, pero es como antisocial. A todos les hace el feo, a todos les hace el fuchi, y yo no tengo nada de especial, o eso creía, porque de repente me empieza a sacar conversación narrador. Y si yo ya era inseguro, no, ahora sí conocí, pero el fondo de la inseguridad. Al hablar ni siquiera podía decir mi nombre sin que me temblara la voz. Tartamudeaba, en la vida había tartamudeado, aquí tartamudeaba. Tenía unas ganas dentro de mí, sentía un frío en mi nuca tremendo y unas ganas de salir huyendo. Y aparte en la casa, para terminarla de fregar, que era cuando yo podía ponerme a pensar en las tonterías que había hecho con esta chica, el por qué le dije esto en lugar de lo otro y pensar en alguna forma de sacarle conversación al día siguiente o de disculparme, empezaron a pasar cosas. Papá y mamá estaban en un tema como de abrir un changarrito, estaban vendiendo cosas, ya ni me acuerdo porque brincaron por muchos negocios papá y mamá, pero estaban abriendo algún negocio. Yo me la pasaba solo en la casa y empecé a escuchar de repente que ellos dos estaban conversando en su habitación. Voy a su habitación porque les quería preguntar algo, no tiene importancia qué. Cuando abro la puerta y ahí no hay nadie y se siente rara, no sé cómo decirte, pero era como si tuviera vibración. Imagínate como si estuvieras en un pequeño sismo y eso hace que todo el cuerpo te tiemble un poquito. Salgo de la habitación y ya no se siente así, vuelvo a poner el pie adentro y se siente como algo muy ligero que viene desde los pies, como si estuviera temblando. Me da un miedo horrible, me volteo y veo justo al final de ese pasillo, bajándose de las escaleras del primer piso, una sombra idéntica a mi papá que está bajando ahí. Es la silueta de él cuando las luces están apagadas en la casa. Veo a eso y se siente feo, narradores. Es como si alguien estuviera viéndome y estuviera poniéndome en una situación en la cual él tiene el control y yo no. Fue una sensación muy, muy fea. Ni siquiera dije papá, porque no soy tan tonto. Esa cosa no era mi papá, había luz ahí y esa cosa era negra. Así es que comienzo a caminar en lado contrario, hay un baño, voy a abrir la puerta está cerrada, entonces comienzo a intentar forzar un poco la puerta y escucho a mi papá en mis espaldas que me dice, «Hey, Efraín, ¿qué pasa?» Y cuando volteo, la sombra se está metiendo en la habitación de mis papás y cierra la puerta. Dice, narrador, era horrible. Era estar como con alguien invisible que quería que pasara un mal rato. ¿Por qué no reaccioné corriendo, gritando y eso? Yo creo que porque yo ya era muy nervioso y yo ya era muy huidizo. Así es que nada más pasó eso y sin llamar la atención. No, hombre, que me voy rapidito caminando al lado de la puerta del cuarto de mis papás. Bajo las escaleras, abro la puerta de la casa, traigo las llaves en la mano, cierro la casa y me siento ya esperando a mis papás. Cuando ellos llegaron, Efraín, ¿qué pasa? Nada, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Todo bien. Y en la cabeza tengo miedo de entrar. Esa noche, papá y mamá no entienden por qué yo les estoy extendiendo lo más que pueda la conversación para no irme a dormir, porque no quiero estar solo ahí. Y tampoco entienden por qué agarro una mesa del comedor y la metí en mi cuarto y la pegué a la puerta. Pero mira, me respetaron, ellos tenían otros pendientes, las cosas avanzaron. Bueno, narrador, los siguientes días no fueron mejores. Había sombras en la casa. De la sombra de mi papá, la sucedió la sombra de mi mamá. Después aparecía la sombra de un niño. Y después empecé a ver mi misma sombra. ¿Sabes lo que es ver tu propia sombra allá afuera, moviéndose sola? Es algo invasivo, es algo desagradable. Yo creo que porque era ya raro, no me salía siempre de esa casa. Y porque ya era medio solitario y no tenía dónde ir. La chica, la de la escuela, vamos a decirle Elvira, mostraba cada vez más interés en mí. Y yo estaba fascinado porque me gustaba, pero no tenía sentido, narrador, eso me confundía más. Un día llega conmigo muy decidida y me dice, quiero que me invites a salir. Y le digo así, pero de una forma como golpeada, el jueves. Y me paro y me voy caminando, narrador. No. Si alguna vez has escuchado de algún idiota haciendo eso, es mi historia y ese soy yo. ¿Por qué hacía eso en ese tiempo? No sé, era muy nervioso. Pero esta chica lo aceptó. Y el jueves llegó muy linda vestida, toda de negro, toda guapa. Y entonces en la escuela terminando me dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Yo ya ni había hablado con ella, me lo preguntó desde una semana anterior, el viernes o algo así. Y entonces yo traigo esta situación de nervio donde ni siquiera había pensado dónde vamos a ir. Porque te digo, mi cabeza no funcionaba, no llevaba ni dinero. Terminamos yendo a un lugar cerca de la preparatoria,
Ella me invitó todo y seguía fascinada. Yo ni hablaba, ni le platicaba nada, tartamudeaba, se me secaba la boca, me sentía con mucha vergüenza y ella seguía súper interesada. Un día me dijo, oye, te quiero invitar para algo especial. Y yo le dije que sí. Para esto, cualquier cosa que me sacara de la casa me hacía feliz. En las noches cuando estaba intentando dormir, esas sombras se acercaban a la cama. Ya no les importaba la silla de la puerta. Cuando me despertaba en la madrugada estaban ahí, a veces sentados en la misma silla. Y te digo en plural porque ya no era una sombra, eran varias. Mi closet, día que amanecía, día que estaba abierto. En mi cama, día, no importa cuál, que te asomaras debajo, estaba lleno de cosas que yo no dejé ahí y que nadie de mi familia dejó ahí. Esas cosas ahora sí se estaban quedando como muy cerca. Y esta mujer estaba como muy interesada en mí. Yo creo que por eso no le di importancia a lo otro. Llegó un momento en el que algo empezó a pasar. Ese día especial al que me estaba invitando esta chica, faltaban como 1 o 2 semanas para que fuéramos, no sabía ni a qué, solo me dijo que me preparara porque iba a ser algo muy muy especial. Y de repente notan en mi casa que yo me empiezo a comportar raro. Yo no me doy cuenta. Un día mi mamá viene y me dice, hijo, necesito hablar contigo, están pasando cosas extrañas. Y me empieza a contar que me han estado viendo en la casa en la madrugada, caminar como sonámbulo, bajar a la zona del comedor, sentarme en medio de la mesa, irme a la habitación de ellos y quedarme enfrente de la cama viendo durante un muy buen rato. Y entonces, sin moverme, sin hablarles, intentan hacer que reaccione, yo no reacciono y me dice mi mamá, ya esto está muy extraño, necesitamos hacer algo. Mi mamá me lleva con un psicólogo, el psicólogo le dice directamente a mi mamá al final, y yo escucho porque no tuvieron la precaución de cerrar la puerta, es estrés, pueden ser las hormonas, no se preocupe. Mi mamá de ahí me lleva a una iglesia que yo ya me sentía como niño chiquito y eso no me gustaba nada, pero me lleva a una iglesia para darle gracias a Dios de que no tuviera nada y cuando voy llegando a la iglesia tengo un blackout, no sé qué es lo que pasó y de repente mi mamá me está queriendo hacer reaccionar, estamos afuera de la iglesia y cuando reacciono estoy tirado afuera de la iglesia, narrador, viendo hacia arriba, mi mamá está a un lado, está mal, se veía como pálida y me está moviendo un poco y me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y hay como 4 o 5 personas alrededor, narrador, que están preguntando acerca de que si quieren que llamen a una ambulancia, que si está bien el muchacho, que qué pasó. Y mi mamá les dice, no, no se preocupen, es una condición que tiene. Me levanta y me dice, no digas nada, vente. Y al día siguiente está buscando brujas. Y me dice, te tienen embrujado, hijo. No entiendo, mamá. Y me dice, cuando llegaste a la iglesia, te quedaste parado, o sea, diste como si fuera una marcha militar, te paraste, te pusiste rígido y empezaste como a rechinar los dientes bien duro y hacer un sonido como si fuera un gruñido. Yo te empecé a decir que reaccionaras, que reaccionaras, que reaccionaras. Los ojos se te fueron para atrás, se te pusieron en blanco y entonces fuiste a dar al piso y empezaste a hablar en murmullos, pero en un idioma que no era nuestro. Me dio mucho miedo, me dio también mucha vergüenza, no sabía qué hacer. No dejé que nadie se acercara, les decía que estabas teniendo como que un ataque, pero tú estás embrujado, te necesito llevar con la bruja. Narrador, ¿por qué mi mamá me llevó a celebrar con Dios y por qué me llevó con la bruja? Son cosas que ella te tendrá que explicar en su momento. Yo no entiendo, pero eso hizo. Y entonces, al día siguiente, vamos mamá, papá, yo y un tío, y cada uno de nosotros llevamos una botella de licor. ¿Por qué llevamos una botella de licor? No sé. A mí me dijeron que íbamos con una bruja, me pidió que fuera bien vestido. Voy para allá, en la vida había tenido una situación de estas. Estamos con una fila de personas en una casa súper viejita y destartalada. Las personas van entrando y cuando llegan con nosotros, que somos los últimos, sale la mujer y dice, espérense porque sentí algo. Va con mi papá y le dice, usted pase, usted está bien, llévese su botella. Va con mi mamá, pásele, llévese su botella. Pasa conmigo y me dice, tú te esperas aquí, y va con mi tío, llévese su botella. Se me queda viendo y me dice, dame lo que me trajiste. Y yo le digo, no sé qué traje, y cuando le digo eso, levanto mis 2 manos y en una traigo la botella. Me la arrebata y me dice, ¿lo trajiste para mí? Y volteo buscando a mi mamá, pero no estaba ahí. Le digo, pues sí, la traje para usted. Muy bien. Y lo que te voy a decir, narrador, pasó tal cual así. La señora agarra la botella y como si fuera el jugo de frutas más delicioso y tranquilo del mundo, y como si fuera un vasito chiquito y no un litro completo, se pega el pico de la botella en su boca, la gira hacia arriba y se lo traga todo
en una sola pasada. 15 segundos, 20 a lo mucho, la botella estaba vacía, la señora echó un eructo tremendo y cuando terminó de hacer ese eructo, los ojos los tenía blancos y hablaba con la voz de un hombre. Me dijo, dile a Elvira que te muestre el libro, dile a Elvira que te muestre el libro, dile a Elvira que te muestre el libro, dile a Elvira que te muestre el libro. Después de repetir eso muchas veces, empezó a apretarme el hombro. Cuando le dije, ¿me lastimas?, me repitió lo que yo dije, me lastimas, me lastimas, me lastimas, me lastimas. Empezó a temblar y después de temblar se paró enfrente de mí y me escupió parte del líquido que se había tragado ya hace 5 minutos. Pero te estoy hablando de un chorro en la cara, pero una cantidad y era puro alcohol, fue horrible. Y entonces, después de eso, la mujer ni estaba ebria, no me había aventado todo el líquido que se tragó definitivamente, pero fue mucho. Yo estoy muy confundido y me dice, tú no pasas aquí, tú traes algo muy fuerte adentro, has estado viendo cosas, ya se te metieron dentro. Dice, esa niña te está trabajando, ve y pídele el libro, vete de aquí y hasta que estés bien regresas. Y entonces yo me quedé pensando, ¿y para qué me trajeron con usted entonces? Me doy la vuelta, me voy, mis papás se quedan con ella, me quedo esperando en el carro. Cuando salen mis papás están muy preocupados y me dicen, nos explicó todo, necesitas ir a hablar con esa niña, algo de un libro. Pues al día siguiente, narrador, yo ni podía hablar con Elvira. Elvira me tenía encantado, me tenía fascinado, pero entonces me acerco y le digo, Elvira, ¿cuánto falta para el día especial? Y me dice, ya falta como 3 días, estoy preparando todo. Y le digo, oye, ¿y me puedes enseñar el libro? Y cuando le digo eso, le cambian los ojos, pero nunca había visto tanto odio en una mirada. Me agarra de la mano y me aprieta y me dice, ¿cómo sabes del libro? Y entonces yo le digo, me dijeron que me lo tenías que enseñar. Y si no quiero, ¿qué? Me dijeron que me lo tenías que enseñar. Y entonces dice, lo arruinaste todo. Me suelta, se va. Al día siguiente trae un libro que trae unas letras doradas que ni quise leer. Y nada más me dice, aquí está y ya no va a haber día especial, no me vuelvas a hablar. Se voltea y se va y dejaron de pasar cosas en mi casa. Narrador, es fecha, y esto ya pasaron muchos años. Es fecha que yo no entiendo qué pasó, pero mi conclusión es sencilla. Ella de alguna manera se había fijado en mí porque me estaba ofreciendo, me estaba utilizando y me estaba trabajando. Y ella probablemente estaba viendo en mí los efectos de esa magia, solo yo no los percibía ni los entendía. Lo que sí sé es que cuando me dejó en paz y después de que me mostró el libro, creo que ese vínculo se rompió, porque inclusive en mi casa ya nunca volvió a pasar nada. A mis papás les empezó a ir mejor, las situaciones de la casa cambiaron y yo recobré toda mi seguridad. ¿Qué demonios estaba haciendo Elvira? No sé, pero sí tengo claro que la magia negra existe y de buena no tiene nada. Betty y Luis tienen 10 años juntos. Son una pareja muy joven. Y Betty me dice, narrador, te quiero contar el suceso, la situación que vivimos. Somos una pareja que creemos totalmente en lo paranormal. Él ha tenido sus vivencias, yo he tenido mis vivencias. A mí me ha tocado que me hablan al oído, he sentido una mano que me recorre por la nuca. Mi esposo ha dicho que en varias ocasiones me ha visto levantarme de la cama y después ahí sigo acostada. Y entonces tenemos nuestras vivencias, pero hay un suceso que vivimos juntos que nos marcó. Y te lo quiero contar porque ha sido lo peor, lo más terrible, y no estábamos ni preparados para eso, aun cuando creemos en este tema. Somos una pareja que ya tiene un buen rato, ya vivimos juntos, pero yo le digo mi novio y nos llevamos muy bien. Mi novio, Luisito, traía como un emprendimiento. Había comprado carros de choques, destartalados, y él los empezaba a reparar porque le gusta mucho el tema de la mecánica, y los vendía como de segunda mano. Carros que no te los vendía al 100, pero te los daba a muy buen costo, le ganaba algo, se divertía mucho, y no era su ingreso principal. Entonces se metió en algo que él le llamó el proyecto. ¿Cómo odio cuando me dice el proyecto? Porque cuando me dice el proyecto ya sé que para mí va a significar no voy a tener tiempo para ti, voy a estar metido 100% en eso y muy probablemente voy a perder dinero. Entonces su proyecto fue una camioneta. Una camioneta, no sé qué modelo porque yo no le sé a los carros, pero es estas camionetas que son como para echar cosas en la parte de atrás, que solo tienen una cabina adelante para 2 personas y es todo. Y era de estas que tienen palanca para moverse
muy grandota, muy vieja. Y esa camioneta ya lo que había comprado él era el puro cadáver, porque no quedaba nada. Y empezó a repararla desde cero, comprando cables, pegándole cosas, cambiando piezas. Narrador, todos los ahorros que habíamos hecho en 2 años y medio, se los chupó en la reparación de la camioneta hasta que llegó el momento en el que dijo, ya no tengo dinero, ya no le puedo reparar más, a ver quién la compra así. Y estuvo como 4 meses buscando comprador. La camioneta prendía, la camioneta podía andar, pero digamos que no era la cosa más segura en la que ibas a estar. Tenía la parte del tablero, para que te la imagines, levantadas varias partes del tablero y quedaban los cables expuestos. En varias ocasiones que anduvimos ahí, porque él quiso celebrar el día que la logró echar a andar, que fuéramos a dar una vuelta en la camioneta, ahí iba yo moviéndole unos cables porque de repente en medio del movimiento se le apagaba el tablero y me decía, agáchate, agárrale bien el rojo y amárralo. Y ahí me ves como mensa agachada, ahí toda torcida moviendo el cable y me dice, ahí quédate. Y ahí estoy yo, de ahí hasta que llegamos a cenar a algún lugar. Entonces, estar en esas cosas en su proyecto es algo que odio. Estaba horrible. La camioneta incómoda, vieja, sucia. No la terminó de reparar. Pues esa camioneta, esa maldita camioneta, ese mugroso proyecto, nos llevó a la historia que estoy a punto de decirte. Resulta que consigue un comprador. El comprador está a 45 minutos pero fuera de la ciudad. No 45 minutos hacia el centro, sino que te sales de la periferia y a 45 minutos en un pobladito chiquito que ni siquiera sé si es ciudad o se llama así el pobladito. Él no las quería comprar porque para el uso rudimentario que le daba, y también era un tipo que le sabía la mecánica, él dijo, yo la voy a echar a andar y la voy a dejar funcionando bien en muy poquito tiempo. Pues vamos para allá, narrador, pero para que te lo imagines. Vamos a 50 kilómetros porque subirle a más de eso te la estás jugando que los frenos no fallen, que si das una vuelta de repente te quedaste con el volante, que se te apague la cosa en medio del camino y de repente te puedes ahí, vayas y te estampes. Entonces vamos los dos muy tranquilos, muy tranquilos, con mucha paciencia. ¿Cómo nos vamos a regresar?, le digo a Luis. Y Luis, ya después de haber salido 15 minutos de la ciudad, me dice, chihuas, no pensé en eso. Todo lo que le iba a ganar, narrador. Le iba a gastar un pedazo totototote en el regreso, porque 45 minutos en un lugar que no hay taxis, las vueltas te las cobran caras. Aparte nos íbamos a tener que quedar a dormir porque íbamos a llevar a la camioneta. Eran las 6 de la tarde cuando salimos de la ciudad. ¿A qué horas quieres regresar? ¿8 o 10 de la noche? No, yo ya iba, pero muy malhumorada. Decidí no dirigirle la palabra. Quiero prender el estéreo. No funciona. Hace como un corto raro. Me regaña. Yo nada más aprieto mis puños, me quedo molesta, cierro los ojos y empiezo a respirar de una forma en la que él entiende que es un no me hables, Luis. No me hables. Vamos en tu proyecto. Hasta que lo entregues platicamos. Vamos en medio del camino y de repente se apaga el tablero, se apagan las luces de dentro y dejo de escuchar el motor. Cuando está pasando eso, volteo con Luis, porque eso ya también yo lo detecto, y lo veo muy asustado. Voltea a verme y nada más me dice, no sé qué está pasando. Y le dije, ¿quieres que te ayude con los cables? No, no son los cables, es otra cosa. Y entonces, en lugar de echar para atrás la llave, la vuelve a echar para adelante para ver si escucha algo, si pasa algo, y de repente, narrador, sentimos la camioneta que empieza como a vibrar. Y me dice, se va a apagar. Si se apaga ahorita la frenamos de alguna manera. Y donde me dice eso, yo nada más veo adelante, narrador, que se ve así como unos 20 o 30 metros, que está un puente de esos de retorno, pero está muy raro, porque no se ve ningún camino que te lleve a subirte ese puente. Pero está el puente ahí cruzando por arriba de la carreterita. Vamos para allá y le digo, ¿sabes qué? Está bajando la velocidad, aunque choques de frente con el puente, pero hay que pararnos. Y me dice, sí, lo estoy considerando. Y entonces de repente se prenden las luces adentro. Ya nos sentimos tranquilos. Y cuando se apagan en el espejo retrovisor, te lo juro, estoy viendo una sombra que se está asomando para adentro de donde estamos él y yo. Le digo, Luis, se subió alguien en la caja. Y voltea al espejo retrovisor y me dice, ya lo vi. Donde me dice eso, el corazón se me hace chiquito. Volteo para la derecha, que es donde tenemos el campo y donde tenemos que bajarnos, para decirle, pues salte para ver si esa persona se cae y ya nos escabullimos o algo. Y me quedo pensando, ¿pero de dónde se subió? Nada, que ya lo traíamos ahí y no nos habíamos dado cuenta. Y donde volteó al campo, narrador, están como un grupo de personas, como caminando, como si estuvieran haciendo un tipo de danza,
Se ven como unos 20 metros del camino, un poquito más adelante de nosotros, pero es un grupo de gente y está haciendo un tipo de danza raro. ¿Cómo los logro ver? No sé, porque se distinguen las sombras de estas personas. Y le digo, Luis, ahí hay personas. Y me dice tragándose saliva, ya sé, ya los vi. Y entonces, nada más le digo, choca con el puente. Y me dice, mira el puente. Y arriba del puente, narrador, está como una persona levantando las manos, como a punto de aventarse. Y cuando se agacha, es como si esa persona no fuera como tú y yo de carne y hueso, fuera más bien como algo hecho de tela negra, porque se empieza a extender, llega en la parte de abajo del puente, y entonces cuando toca el piso, se levanta y tiene el tamaño normal de una persona, y nada más logramos ver como la parte del rostro que se ve como un destello amarillo. Tiro el grito al cielo. Luis está agarrado al volante y nada más me dice así, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y yo nada más le digo, reacciona, Luis, reacciona. Y él, a 20 kilómetros por hora, pasa enfrente de esa persona. Y cuando cruzamos el puente, la camioneta se prende, ya anda normal. Volteamos a ver por el espejo retrovisor, no hay nada y ya no hay sombras. Y digo, dale, dale, dale. Y aún cuando arriesgamos la vida, nos fuimos casi 70 kilómetros por hora. Llegamos al pueblo, vendió la camioneta, le dieron menos dinero del que debía. Yo no le discutí nada y nada más le dije, por favor, regresémonos por otra carretera. Narrador, no tengo ni la menor idea de lo que vivimos esa noche, pero no sé si tenía que ver con la camioneta o con mi actitud, pero desde ese día busco ser una persona muchísimo más brillante y no andarme cargando con esos humores porque creo que sí tienen que ver.